Hablamos con Manolo Velado, de UGT, del sector naval, porque desde que empezó el confinamiento no sabemos cómo está viviendo esta situación. Manolo, arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Pues resistiendo. Resistiendo como podemos y como todos, ¿verdad? Claro. A ver, los datos del empleo son malos, los de la actividad económica son malos. En lo que respecta al sector naval, está especialmente castigado por este coronavirus o por esta crisis económica posterior a la crisis sanitaria. Sí, desde luego la situación es sumamente preocupante. No somos ajenos la situación del sector naval a la situación económica que está viviendo el país fruto de esta pandemia, y lo que esperamos y deseamos es que tanto el gobierno vasco como el gobierno español pues hagan un esfuerzo para intentar reactivar la industria en general, la economía en general y el sector naval en particular. Ya venía antes de la epidemia en una situación mala, de falta de pedidos, de falta de actividad, ¿o me estoy viniendo muy arriba? No, lo cierto y verdad es que la situación no era buena ya a nivel general. Hay que, de alguna manera, pues felicitarnos, pues porque durante esta etapa, desgraciadamente, que todos deseamos que pase cuanto antes, pues gracias a las buenas gestiones, tanto de algunos astilleros vascos como algunos astilleros asturianos, pues se han firmado una serie de contratos. Se firmaron 4 barcos, 2 quedarán para construir en Asturias y 2 se van a construir en Guipúzcoa, y por lo que conozco también, tanto Zamacona como Murueta están intentando reactivar algunas operaciones que tenían programadas y que se habían paralizado un poco. Ojalá y esperemos que al final esas negociaciones se concreten en nuevos contratos, y eso significaría pedidos para los astilleros, con lo cual se podría dar un impulso importante tanto a los astilleros como al empleo en la margen izquierda, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Porque no ha sido considerado como actividad esencial la labor de los astilleros durante las primeras fases. No, inicialmente no, pues porque el vacío ese que hubo al inicio de la pandemia pues creó mucha incertidumbre, ¿no? Inicialmente pues fijamos con el gobierno lo que serían los servicios especiales o los servicios esenciales, como comentábamos todos. Inicialmente la construcción naval no estaba, y entonces hasta que al final llegamos a un acuerdo para firmar una serie de protocolos que, por cierto, hay que reconocer que se están cumpliendo razonablemente bien. Tengo que reconocer que el esfuerzo que han hecho tanto los grupos empresariales de Zamacona o como Murueta, como Pasaia o Valenciaga en el País Vasco, los protocolos a los que llegamos a acordar con ellos, por suerte, se están cumpliendo. Evidentemente todo es mejorable, como no podemos decir otra cosa, pero a partir de ese acuerdo en los protocolos se ha vuelto a la actividad. Progresivamente se han ido incorporando tanto los trabajadores de la plantilla como los trabajadores de la industria auxiliar, y ahora se está trabajando con total normalidad. Unos protocolos que exactamente ¿qué es lo que recogen? Bueno, pues recoge desde la llegada al astillero con la toma de temperatura, la posterior incorporación con una serie de geles y con una serie de medidas de distanciamiento entre los trabajadores, una serie de medidas para la limpieza y el mantenimiento de los puestos de trabajo y de las instalaciones. Llegamos a un acuerdo también para que la incorporación, los relevos o la jornada se hiciera de una forma gradual, progresiva, para que en los vestuarios, aparte de implementar y complementar exhaustivamente la limpieza, no coincidieran un número importante de trabajadores en el mismo habitáculo del vestuario. Por lo tanto, para la entrada, si por ejemplo se entraba a las 6 de la mañana, se iba entrando cada 10 minutos, cada 15 minutos, y la salida pasaba a lo mismo, con lo cual conseguíamos de que en el vestuario pues no coincidiera un número muy importante de trabajadores y evitar todos los riesgos posibles. Y luego el resto de las medidas, pues las que vienen comentando permanentemente, pues cuidar lo máximo la salud, tocar lo menos posible, limpiarse las manos cuantas veces sean necesarias, el tema de la mascarilla, y luego sobre todo pues un grado de
comprensión entre los propios trabajadores y las propias empresas para, en medida de las posibilidades, evitar el mayor riesgo posible. ¿Ninguno de nuestros astilleros, de los astilleros vascos, ha pedido un ERTE? Bueno, inicialmente se iba a solicitar el ERTE, posteriormente, cuando se llegó a un tipo de acuerdo, bien adelantando las vacaciones de lo que queda del año 2020 o disfrutando días acumulados que tenían algunos compañeros en otros astilleros, pues nos ha servido para de alguna manera salvar esta situación sin tener que ir a un ERTE. Es cierto que en algunas industrias auxiliares sí que se ha planteado ese tema, pero ha sido de una forma muy coyuntural, o sea, muy contada las industrias auxiliares y afectando a pocos trabajadores. Lo importante es que todo se ha desarrollado dentro de una cierta normalidad, si es que de lo que podemos hablar es de una normalidad la que estamos viviendo, y como te decía anteriormente, hay que reconocer tanto el compromiso de los trabajadores en las medidas que había que tomar y el compromiso de las empresas para intentar favorecer que los contagios pues fueran los menos posibles o ninguno. ¿Ha habido algún caso? Pues desgraciadamente sí ha habido algún caso, algunos casos leves, pero todos nos tenemos que sentir orgullosos en cuanto al comportamiento de los trabajadores y de las empresas. ¿Está planificado o prevista alguna reunión con las instituciones, no sé, con Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico, o con algún responsable de Diputación? Hemos tenido contactos directamente con el viceconsejero, pues porque la consejera no solamente se estaba dedicando al tema industrial, daros cuenta de que prácticamente entre ella y la consejera de Sanidad pues se ha focalizado pues todas las comparecencias y todo esto, y entonces sí que con el viceconsejero sí que hemos estado en contacto, hemos estado analizando cómo estaba la situación, y evidentemente cuando pasemos a la fase 3 o a la desescalada ya definitiva, sí que queremos tener las federaciones una reunión con ellos para valorar la situación de la construcción naval en Euskadi en general, y lógicamente tampoco puedo olvidar, pues porque me toca muy de cerca, la situación de la naval en particular, claro. Precisamente por la situación de la naval te iba a preguntar, sobre todo por su futuro más inmediato. El pasado más o menos ya lo conocemos, pero a partir de ahora, ¿qué va a ser con el astillero, digamos, emblemático de la margen izquierda? Pues la verdad es que se han dado un cúmulo de circunstancias en el tema de la naval que desgraciadamente no ha favorecido para nada. Sabéis que ya en febrero fueron finiquitados los contratos de todos los trabajadores de la plantilla. Lógicamente los de la industria auxiliar fueron saliendo anteriormente, y posteriormente se entró en un concurso de acreedores. Fruto de ese concurso veníamos hablando pues con la empresa, con las instituciones, aquí tanto con la Diputación, el Ayuntamiento de Sestao y el Gobierno vasco, y a nivel estatal con el Ministerio de Industria, pues para de alguna manera posibilitar o facilitar la llegada de un inversor que pudiera relanzar la actividad. En eso hay que reconocer que contábamos con el total apoyo del administrador concursal, al que quiero transmitir desde aquí pues mi solidaridad y mi pésame a la familia, porque sabéis que Ignacio Barainca falleció pues hace 2 o 3 semanas, y entonces a partir de esa situación nos hemos puesto en contacto con el administrador pues para ver qué derroteros iba a ser esto. Sabemos que ya han nombrado la jueza a un nuevo administrador, bueno, es uno del equipo del grupo de trabajo de Ignacio Barainca, y lo que conocemos es que la jueza lo que nos ha trasladado es que ella no va a emitir, pues porque ya hubo varias prórrogas, no va a emitir ningún veredicto de prórroga ni cuantificar la prórroga hasta que definitivamente no se levante el estado de alarma. Posteriormente ella nos dirá de cuánto tiempo puede prorrogar, a la que nosotros desde aquí le hacemos un llamamiento como UGT de que es necesario que se dé una prórroga para que de alguna manera, al salir de esta situación, tanto el Gobierno vasco, el Gobierno central, y quiero también hacer un llamamiento a todas las fuerzas sindicales, podamos trabajar conjuntamente para intentar buscar una salida definitiva al astillero, puesto que si la economía en este país y la industria particular va a salir muy tocada, la margen izquierda, con el cierre definitivo de la naval, pudiera ser un lastre que iba a ser difícil de sobrepasar en mucho tiempo. Pero entonces, a día de hoy no hay actividad como tal en la naval.
No, simplemente hay un grupo muy reducido de trabajadores y de directivos que están manteniendo las instalaciones, que Ujú. están pues de alguna manera pues probando algunas máquinas, o si en un momento puntual hubiera que reactivar la actividad, puesto que también estaba de alguna manera alquilada parte de la instalación para unos trabajos que se venían desempeñando, pero hace ya 3 meses que se terminaron esos trabajos y por lo tanto ahora mismo pues simplemente de lo que se está es tratando de mantener la instalación en las mejores condiciones posibles, esperando, como os decía antes, a ver la jueza Ujú. cuando emite el veredicto del tema de cuánto tiempo nos da para prolongar esta situación y hacer los esfuerzos necesarios para intentar buscar un inversor, puesto que si no iríamos desgraciadamente a la liquidación de la compañía, cosa que al menos nosotros como UGT desde luego que no deseamos. ¿Y qué hay del inversor que estaba, digamos, más interesado en adquirir la naval? Bueno, pues lo primero que os tengo que decir es que sí que es cierto que hay gente, grupos empresariales interesadas en la adquisición del astillero. La situación ha cambiado de una forma impresionante porque el primer planteamiento que hacían los inversores inicialmente era que para ellos poder optar a la adquisición del astillero tenía que tener seguridad jurídica, por lo tanto esas demandas que estaban por ahí pendientes y por cierto algunas en el primer recurso ya se perdió, pero que fueron recurridas, se tenía que despejar esa situación porque quería seguridad jurídica para poder hacer una oferta. Y en segundo lugar, y desgraciadamente fruto de la situación de la pandemia en la que estamos viviendo, pues ahora el tema, pues yo creo que se ha complicado de una manera importante, pues porque cualquier inversor que quisiera abordar ese tema, pues lo tiene que llevar a su consejo de administración. El consejo de administración, si es un inversor español, tiene que de alguna manera no pedir autorización, pero sí comentar el tema con con la autoridad del país y si es un extranjero, pues más todavía. Por lo tanto, lo que nosotros estamos intentando es que esto, como todo el mundo, pase cuanto antes y que nos podamos poner a trabajar con la mayor celeridad posible para intentar sacar este tema adelante. Por lo tanto, lo mismo que os decía anteriormente, yo hago un Sí. llamamiento tanto al resto de los sindicatos, a la administración concursal, a la juez, al gobierno vasco y al Ministerio de Industria para que entre todos busquemos un cauce que de alguna manera libere esta situación jurídica, se le pueda dar garantías jurídicas a los inversores o al inversor que pudiera venir y que se pudiera reactivar la actividad lo antes posible. También permíteme que recuerde de que hay un barco a mitad de construir y que lógicamente si esa operación se cerrara cuanto antes mejor se pudiera reactivar la actividad en un periodo de tiempo razonablemente corto. Pues Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para el sector naval de Euskadi y sobre todo para el astillero que tenemos aquí al lado, el astillero de Sestao, para la naval. Gracias, mucha suerte. Vale, Agur.